¿cuál ha sido y es el papel de la mujer en la comunidad cristiana evangélica de los últimos tiempos, incluido hoy? ¿Cuál es el papel de la mujer? Déjeme leerle algo que resume el papel de la mujer en muchas comunidades cristianas evangélicas. Dice así: el llamado principal de las mujeres es ser esposas y madres. Los hombres son llamados a liderar, porque solo los hombres son mencionados en la Biblia en posiciones de liderazgo, mientras que las mujeres son llamadas a seguir. Ese es el punto de vista de la mayoría de las iglesias evangélicas. En resumen, hay 4 palabras que describen el papel de la mujer cristiana en la mayoría de las iglesias. Son estas 4 palabras: esposa, madre, sumisa y silenciosa. ¿No dicen amén? Creo que no va a almorzar hoy. Esposas, madres, sumisas y silenciosas. Ese es el ideal en muchas comunidades evangélicas y cristianas de la mujer. Ahora, hay machismo, hay mucho machismo, hay mucha discriminación hacia la mujer en nuestras comunidades. Y el otro extremo es pensar que la culpa de la situación de la mujer hoy en día, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, es culpa del cristianismo. Es que el cristianismo es el que ha hecho que la mujer sea tratada como se trata. Pero quiero decirles que mucho antes del cristianismo la mujer ya padecía de discriminación, opresión, menosprecio y abuso. Esto ha sido así durante toda la historia humana, en casi todas las culturas en la historia. Aún en las sociedades que nosotros consideramos más insignes y que más han mostrado o han contribuido a la formación de la cultura occidental. Por ejemplo, Platón. Si usted en el colegio se dormía, había una clase de filosofía y nos hablaban de Platón en un libro que llamaba La República. Y esto es lo que pensaba o escribía Platón acerca de la mujer. Afirma que los hombres que fueron cobardes y perezosos, Platón creía en la reencarnación, dice: los hombres que durante su vida fueron cobardes y perezosos, durante su reencarnación serían mujeres, como un castigo. Además, opinaba que las mujeres eran inferiores que los hombres. El otro filósofo griego, Aristóteles, decía que el macho es por naturaleza superior a la hembra. Uno gobierna y la otra es gobernada. En principio, este principio se extiende tanto a la humanidad como al reino animal. Y también decía Aristóteles lo siguiente: la hembra es como si fuera un macho deformado, porque las hembras son más débiles y frías en su naturaleza. Debemos considerar que el estado femenino es como si fuera una deformidad. Y Galeno, un médico del siglo II, decía que las mujeres eran algo así como hombres imperfectos. Bonita descripción de esos grandes pensadores que todo el mundo, la influencia de Platón y Aristóteles en la filosofía del mundo es innegable. Pero miren, con estos pensamientos que ellos tenían, que les acabo de leer, piense en esta pregunta: si así pensaban estos grandes pensadores, filósofos, ¿qué es lo primero
que la Biblia dice acerca de la mujer? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo primero que dice la Biblia acerca de la mujer? Quiero que lo escuchen. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Puede ver la enorme diferencia de lo que dice la Biblia acerca de la mujer, de lo que piensan o de lo que pensaban los filósofos, los grandes pensadores de la antigüedad. Los grandes pensadores griegos veían a la mujer como una deformidad, alguien inferior al hombre, alguien menos digno. En el mejor de los casos, la mujer era un hombre imperfecto, es decir, un hombre incompleto. Pero la Biblia no dice nada de eso. ¿Qué dice en el texto que acabamos de leer la Biblia acerca de la mujer? 3 cosas. Primero, la mujer es una creación de Dios. ¿Lo notaron? La mujer es creación de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó, vio que era ¿qué? Bueno, no una deformidad, no un hombre incompleto. La mujer es creación, buena creación de Dios. Lo segundo que dice la Biblia, la mujer fue creada a imagen ¿de quién? Imagen de Dios. Al igual que el hombre, la mujer refleja la naturaleza de Dios. Lo femenino, y espero que nadie salga corriendo de acá, por favor, todavía cierren las puertas porque algunos se van a desmayar. Lo femenino es parte de la esencia de Dios. Creo que no es preciso decir que Dios es masculino o femenino, porque siempre hemos pensado que Dios es ¿qué? Es un macho, es un hombre, pero en la Biblia no se menciona eso. Dios no es ni masculino ni femenino, pero tanto lo masculino como lo femenino hacen parte de la naturaleza de Dios. Entonces, miren, la Biblia dice que la mujer es creación de Dios, que la mujer, al igual que el hombre, reflejan la imagen de Dios. Y en tercer lugar, la mujer recibió la misma bendición que el hombre. La Biblia es clara, pone en un lugar, en el mismo lugar, en el mismo pedestal al hombre y a la mujer. Por ninguna parte en el diseño original de Dios se ve que la mujer haya sido creada en forma inferior. En ninguna parte dice que la mujer es algo imperfecto, que es algo débil, nada de eso. Entonces, dejando esta parte en la cual definimos, según la Biblia, qué es una mujer. Una mujer es alguien que porta la imagen de Dios. Tenemos que preguntarnos cuál es el propósito para el cual Dios creó a la mujer. Mirar a las mujeres de la Biblia deja claro el corazón de Dios hacia las mujeres y los planes que Dios tenía para la mujer de hoy. Y obviamente para ver cuál es el propósito de Dios para las mujeres, tenemos que ir a la primera mujer, a la original. ¿Cuál es la original? Eva. ¿Cuánto sabemos nosotros de Eva? Generalmente pensamos como en la imagen, la que estaba comiéndose ahí la fruta, la que cayó en la tentación, la que nos metió en ese problema. Pero la Biblia tiene otra idea sobre la mujer, mucho más diferente a lo que nosotros pensamos. Cuando Dios creó a Eva, Eva fue el molde que Dios utilizó para todas las mujeres, y ella personifica los planes originales de Dios para las mujeres. Así que tenemos que tener una visión clara, una imagen clara del propósito de Dios
para Eva, porque ese propósito es el de Dios para las mujeres. Entonces, ¿cuál es el propósito para el cual Dios creó a las mujeres? De nuevo, vamos a ese texto de Génesis 1. Y lo primero es esto: Dios creó a Eva para llevar su imagen. Mujeres, este es el punto de partida de la Biblia para cualquier definición de lo que significa mujer. Una mujer es ¿qué? Es alguien que lleva la imagen de Dios y que su propósito es reflejar la imagen de Dios en la creación. Eva fue creada para conocer y caminar al lado de Dios, reflejar el carácter de Dios en su vida. Y ese es el primer propósito. Por eso la mujer es mujer, no por ser esposa o madre, como siempre nos han dicho. No, es que la mujer es para ser esposa y madre y en la casa. Pero aquí vemos claramente que la mujer es mujer, no por ser esposa o madre, sino por portar la imagen de Dios. No todas las mujeres son madres o esposas, pero todas las mujeres tienen la dignidad de llevar la imagen de Dios. Ese es el primer propósito y el principal propósito de la mujer: reflejar la imagen de Dios. Y eso lo hemos escuchado, pero no nos imaginamos la dimensión de lo que eso implica. El segundo propósito de Dios al crear a la mujer, el versículo 28 dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y el segundo propósito es que Dios le dio a la mujer, al igual que al hombre, el mandato cultural. Y yo sé que eso suena, mandato cultural, ¿qué es eso? Ahora les voy a explicar, es un término que usan los teólogos para referirse a ese segundo propósito para el cual Dios creó a la mujer. Y ese mandato cultural incluye dos aspectos que están en el texto que acabo de leer. Cuando él dice: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, esa tarea sí los seres humanos la hemos cumplido muy bien, ¿verdad? La seguimos cumpliendo, ya vamos a ser 8,000 millones de personas en este planeta. La tarea de multiplicar a los portadores de la imagen de Dios, esa es la tarea. Multiplicar, que haya más personas que reflejen la imagen de Dios en este mundo. Ahora, esa no es solamente una tarea reproductiva, sino también es una tarea espiritual. Más personas que en este mundo reflejen la imagen de Dios, y si más personas reflejan la imagen de Dios, este mundo se va a parecer más ¿a quién? A Dios. El otro aspecto de ese mandato cultural es la otra parte del versículo 28. Llenen la tierra y sométanla, domínenla. La tarea, tanto para el hombre como para la mujer, es ser administradores, protectores y desarrolladores de la creación de Dios. Este mandato incluye el llamado a ocuparse no solamente en las actividades del hogar. Las mujeres en el diseño original de Dios no deben estar simplemente confinadas a su hogar en el papel de esposas y madres, sino que también son llamadas, al igual que los hombres, a actividades científicas, tecnológicas y artísticas. Porque el mandato cultural no es solo para los hombres, es para el hombre y la mujer. También debemos mirar eso. Se espera que las mujeres y los hombres sean un equipo en la tarea de ser administradores, conquistadores y protectores del mundo. Esta interacción vital entre hombres y mujeres enriquece todos los aspectos de la vida
humana. Entonces el segundo propósito de Dios para las mujeres es que al lado de los hombres tienen un mandato cultural. Y el tercer propósito es que Dios creó a la mujer para hacerla Eser. Y yo sé que ahora Eser, ¿qué es Eser? Dios crea a la mujer para hacerla Eser. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Eser. ¿Qué es ser una Eser? Bueno, lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, la versión antigua de la Biblia. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Eso sí lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. La Nueva Versión Internacional dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. La mayoría de las Biblias traducen esa expresión en forma similar: ayuda idónea, ayuda adecuada. ¿Qué es ayuda idónea? ¿Qué es ayuda adecuada? ¿Qué es lo que está tratando de decir la Biblia allí cuando nos habla de la mujer, como el otro propósito de la mujer, como ser ayuda idónea? Cuando nosotros hablamos de ayuda, voy a tomar el caso de Hernando o de Diego acá. Ellos son maestros de obra, constructores. Ellos saben armar una casa y desarmarla también, ¿cierto? Pero ellos trabajan siempre con alguien que generalmente es un ¿qué? Ayudante de obra. Ese ayudante, como su nombre lo dice, está para apoyar, para ayudar al maestro de obra. Pero dos preguntas. ¿Ese ayudante sabe hacer lo mismo que el maestro de obra? No. ¿Ese ayudante gana el mismo sueldo del maestro de obra? No. Y tristemente, cuando traducimos la expresión de la mujer como una ayuda idónea, pensamos de esa manera en la mujer. Alguien que tiene un rango inferior, que no tiene las mismas capacidades y que merece un sueldo inferior. Por todos los medios siempre vemos a la expresión ayuda idónea como alguien que inferior. Pero ¿qué significa realmente ayuda idónea en la Biblia? La palabra en hebreo que se utiliza para traducir ayuda idónea es esa, Eser. Y Eser significa ayudador fuerte o ayudador poderoso. Y les voy a explicar algo sobre eso. Aunque el hogar y la familia son esferas vitales para la mujer, también para el hombre, estas no son solo la única esfera en la cual la mujer cumple su propósito original planeado por Dios. En el pensamiento tradicional evangélico, cristiano, de todos los siglos, la mujer siempre ha sido, o la palabra Eser ha sido traducida como ayuda idónea. Pero eruditos han identificado que Eser es una palabra de origen militar. En hebreo, cuyo significado hemos comenzado apenas a descubrir, y eso tiene implicaciones muy extensas y grandes para las mujeres. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, nosotros descubrimos que en el Antiguo Testamento aparece la palabra Eser 24 veces. De esas 24 veces, las 16 de esas, o sea, la gran mayoría, se aplica esa palabra, ¿saben a quién? A Dios. A Dios. Y esa palabra aplicada a Dios se ve aún en los nombres que se colocaban a los hijos en el Antiguo Testamento. ¿Han escuchado este nombre? Eliezer. ¿Ven la parte final? Eser. Eliezer. ¿Qué significa Eliezer? Era uno de los hijos de Moisés. Véanlo en Éxodo 18:4.
El otro, o sea, el otro hijo de Moisés se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. El nombre Eliezer porta la idea de lo que es un ézer, alguien poderoso que ayuda en momentos difíciles. Hay en Primera de Crónicas 11:28 el nombre de Abiezer, que significa mi padre es ayuda, mi padre me ayuda. Y ese Abiezer es uno de los guerreros poderosos del círculo de David. Esos hombres que estaban cerca de David, que eran los más poderosos guerreros de Israel. ¿Han escuchado también la palabra Eben-Ezer? Eben-Ezer. En Primera de Samuel 7:12 dice, después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Eben-Ezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Literalmente la palabra Eben-Ezer significa roca que ayuda, una roca sólida en la cual uno puede apoyarse. Eva y todas las mujeres son ézers, guerreras fuertes. Ahora usted dirá, pastor, pero es que a mí no me cuadra, pero ¿por qué entonces no traducen como guerreras poderosas o guerreras fuertes esa palabra en la Biblia? ¿Por qué la traducen de esa manera si originalmente su significado es tan diferente? Por una razón. La mayoría de los traductores de la Biblia son hombres o mujeres. Hombres. Impregnados del concepto de que la mujer era ¿qué? Inferior. Y eso se ve en algunas otras partes de la Biblia. Eso lo acabo de decir en el Antiguo Testamento. Miren el ejemplo en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 16, versículo 1, Pablo escribe lo siguiente: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Quién era Febe? ¿Una qué? Diaconisa. No una diabolisa, sino una diaconisa. ¿Qué es una diaconisa? Es uno de los dos oficiales de una iglesia. Es alguien que tiene una función especial en la iglesia, diáconos y diaconisas. La gran mayoría de las iglesias bautistas como las nuestras no reconocen el papel de las mujeres como diaconisas ni como pastoras. Bueno, si no las reconocen como diaconisas, menos como pastoras. Dicen, no señor, las mujeres no pueden ser diaconisas. Eso pasa en muchas iglesias. Y por eso, aunque las nuevas versiones de la Biblia traducen la palabra diaconisa para reconocer que el Nuevo Testamento acredita a las mujeres como posibles diaconisas, la gran mayoría de las versiones de la Biblia traducen así: les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cencrea. Esa es otra versión, ayudante, no una no una diaconisa, un ayudante. O esta versión, os recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencreas. Esas versiones de la Biblia son traducidas por hombres que dicen, no, las mujeres no pueden ser diaconisas. Lo curioso es que esa palabra diaconisa, diáconos, todas las veces en el Nuevo Testamento, cuando se le atribuye a un hombre, se traduce como diácono. Y esta es la única vez que se traduce en forma diferente, porque está precedido del nombre de una de una mujer. ¿Cuál es la lógica? Porque si siempre se traduce de esta manera, diácono, ¿por qué en este momento se traduce como servidor o ayudante, no como diaconisa?
no porque la Biblia lo diga, sino porque los traductores de la Biblia no están de acuerdo en que las mujeres sean diaconisas. ¿Ven? Por eso es necesario mirar la Biblia en diferentes versiones de la Biblia, porque los traductores son influenciados por su doctrina, por sus creencias, en este caso por el machismo. Ahora, quiero terminar esta parte de la Eser diciendo que a veces la mejor forma de entender el concepto de Eser no está en los comentarios de la Biblia, y esto les va a sonar extraño lo que voy a decir, pero a veces las películas de Hollywood retratan mejor lo que la Biblia quiere decir con la palabra Eser. ¿Han visto estas películas? ¿Valiente? ¿O esta otra? ¿Los Cruz? ¿O esta? ¿Mulan? ¿O la otra? ¿Moana? ¿O la última? Encanto. ¿Quiénes son protagonistas de todas estas películas? Mujeres. Hollywood, las películas, tienen una idea más clara de lo que es el papel de la mujer. En todas estas películas, ojalá que las muestren a sus hijos, a sus hijas, sobre todo a sus hijas. Yo he aprendido a verlas con mis hijas, porque estas películas muestran esa realidad de lo que es una Eser, no mujeres pasivas del hogar, no son de esos cuentos de antes de Blancanieves, que está esperando que llegue el príncipe azul y la rescate y la haga muy feliz y la lleve a un palacio. Estas películas reflejan mucho la mujer que entiende que su papel no es ser pasiva, sino que tiene una función portadora de la imagen de Dios y que no debe sentarse a esperar que el príncipe azul llegue, sino que toma la iniciativa. Vean las películas, realmente valen la pena. Ahora bien, estos son los propósitos de Dios para la mujer. Ese fue el diseño original de Dios para Eva y para todas las mujeres, pero esta es la imagen que ha tenido la mujer a lo largo de la historia humana. ¿Es así como vemos y tratamos a las mujeres en la comunidad cristiana? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque ese diseño original de Dios para la mujer y para la sociedad en general fue alterado por una cosa que se llama ¿qué? Pecado. Pecado. La historia la recordamos de Adán y Eva, cómo escogieron rechazar los planes de Dios y hacer sus propios planes. Siempre nosotros los seres humanos pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y esa decisión trajo consecuencias. Esa decisión no simplemente trajo consecuencias para ellos dos, sino para todos. Y una de las consecuencias más aterradoras y más tristes es la que encontramos en Génesis 3:16. Génesis 3:16, que dice así: luego le dijo a la mujer, esto es después de que Dios dice, ustedes cómo hicieron eso, por qué comieron, bueno, entonces dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Una de las consecuencias del pecado, de la decisión que ellos tomaron de no seguir el plan de Dios, sino hacer su propio plan, es que esa armonía que debía existir entre hombre y mujer, esa igualdad en la imagen de Dios, en los propósitos de Dios para ellos, en ser colaboradores de Dios, se rompió. Y ya el hombre empezó a ver a la mujer como la causante de sus problemas. ¿Cierto, Javier? ¿Recuerdan cuando pecó y Dios le dice a Adán, ¿y usted por qué comió? La mujer que tú me diste, esa greñuda fue la que me hizo. Y allí empezó esa ruptura. Y desde ese momento de la historia empezamos a ver lo que dice la final de ese versículo: desearás controlar a tu marido. Mujeres, ustedes, esposas, ¿ustedes quieren controlar a sus maridos? No, nunca.
nunca. Pero Él dice, Él gobernará sobre ti. Hombres, ustedes creen que son los que mandan en la casa, ¿verdad? No. Esa lucha de poder empezó allí. No fue el diseño de Dios, fue el resultado del pecado. Pero atención, atención. Esto que acabamos de leer en Génesis 3:16 es descripción, no prescripción. Me explico. La Biblia aquí está describiendo la consecuencia del pecado. No está prescribiendo que las cosas tienen que ser así. O sea, no es una orden. No está diciendo las mujeres van a tener que estar sometidas siempre a los hombres. No es una prescripción, no es un mandato, es la descripción de una realidad. Y como consecuencia del pecado, hombres y mujeres ya se vieron como rivales, no como iguales, ya no estaban juntos para apoyarse, sino para pelearse y buscar controlarse el uno al otro. Se recriminaron, se echaron la culpa y se rompió la armonía. Y la mujer salió perdiendo. Siempre la mujer sale perdiendo, menospreciada, abusada, oprimida, dominada. Pero cuando Jesús, nuestro Señor, vino a salvar al mundo, vino a deshacer las consecuencias del pecado y restablecer los planes de Dios para nosotros los seres humanos, hombres y mujeres. Por eso leemos cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres, entre todos los seres humanos, todas las personas en la iglesia. Eso lo encuentra fácilmente usted en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son ¿qué? Uno solo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, que algunos de ustedes consideran que era muy machista, pero luego vamos a entender realmente que no lo era, entendió claramente que cuando decidimos andar en el camino de Cristo y dejar que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, Señor de nuestros hogares, Señor de nuestra iglesia, todas las barreras que los seres humanos hemos construido, como nacionalidades, estatus social, estatus cultural, estatus intelectual, nada de eso tiene valor en la iglesia. Todos somos ¿qué? Iguales de pecadores, iguales de necesitados de la gracia de Dios, iguales como hijos de Dios, iguales como servidores de Dios, iguales como responsables delante de Dios. No importa qué punto de vista tenga usted sobre la feminidad cristiana, quienes seguimos a Cristo, quienes hemos creído en el Señor, esperamos que podamos tratar a las mujeres como Jesús las trató, con dignidad, con valor, y así debe ser en la comunidad cristiana. Mujeres, ustedes fueron creadas para reflejar la imagen de Dios. Ese es el papel más grande para cualquier ser humano, incluidas las mujeres. Mujeres, a ustedes Dios les dio una tarea muy grande, mucho más grande que ser esposas y madres. Ustedes han sido puestas como administradoras y dominadoras de la creación. Y mujeres, ustedes no son el sexo débil, ustedes son valiosas y valientes, muy valientes. Y no dejen que nadie, ni sus esposos, ni sus hermanos, ni los pastores, ni los profetas, ni los apóstoles, ni ningún líder diga que la mujer no puede o es menos digna, o que la mujer no puede llegar a hacer tal cosa porque tiene una condición inferior. Hemos visto cómo en el plan y el diseño original de Dios,
la mujer tiene la misma dignidad como creación hecha a la imagen y semejanza de Dios. Las primeras personas que deben creer esto y empezar a vivirlo son ustedes mismas, las mujeres. Los hombres tenemos que aprenderlo, pero las mujeres deben aprenderlo primero, porque las que no se creen a veces el cuento son las mismas mujeres. Entonces, como iglesia, vamos en el camino del Señor y reconozcamos la dignidad de las mujeres. Protejámosla, protejamos su identidad, protejamos sus propósitos, protejamos lo que ellas son. Mujeres valientes. No están para ayudarnos a nosotros, están para pelear con nosotros, no con nosotros, sino unirse con nosotros en la lucha. Pelear con nosotros sí es no en contra de nosotros, sino con nosotros. Muy bien. Entonces vamos a colocarnos en pies, vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por todas las mujeres de nuestra comunidad, las que son madres, las que son esposas, las que son solteras, las que tienen planes de casarse, las que no tienen planes de casarse, las que, Señor, han servido y sirven en tu obra. Gracias por ellas, gracias porque han entendido, Señor, a través de tu palabra, que tú las has creado con un propósito. Y perdónanos, Señor, no solamente a nosotros como hombres, sino a nosotros como comunidad, como iglesia, que hemos contribuido al menosprecio, a la opresión y a mirar a las mujeres como débiles, como no capaces. Que seamos, Señor, nosotros capaces de reconocer la dignidad de ellas y que son portadoras de la imagen de Dios también. Dios levanta un pensamiento cultural y una práctica cultural diferente en nuestras iglesias y en nuestras familias, para que honremos a la mujer y tratemos a la mujer como tú la has tratado. Gracias porque has venido a dignificar a la mujer y al papel de la mujer en nuestro mundo, en nuestra sociedad y en nuestra comunidad eclesial. Gracias por ellas. Y rogamos, oh Padre Santo, que como iglesia en general, hombres y mujeres, estemos avanzando juntos en el establecimiento del reino de Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.